Descubriendo. La civilización egipcia, antigua y majestuosa, se erige como un pilar fundamental en la historia de la humanidad. A orillas del río Nilo, los egipcios desarrollaron una sociedad increíblemente avanzada, que prosperó durante más de 3000 años. Desde las monumentales pirámides hasta los misteriosos jeroglíficos, la cultura egipcia sigue fascinando a arqueólogos, historiadores y curiosos de todo el mundo, desentrañando secretos que han sobrevivido al paso del tiempo. El impacto del Nilo en la vida egipcia no puede subestimarse. Este imponente río, vital para la agricultura, permitió la creación de un sistema de canales y diques que optimizó el riego de los campos. Las fértiles tierras a sus orillas propiciaron el cultivo de trigo, cebada y lino, alimentos básicos que sustentaron a la población y facilitaron el surgimiento de una economía próspera. Las crecidas del Nilo, predecibles y regulares, simbolizaban la resurrección y fertilidad, conceptos profundamente arraigados en la espiritualidad y religión egipcia. La arquitectura egipcia, símbolo de su grandeza, ha dejado una huella indeleble en la historia. Las pirámides de Giza son, sin duda, las estructuras más icónicas, construidas como tumbas para los faraones. Estas moles de piedra eran concebidas para asegurar su inmortalidad y honrar el poder divino de los reyes. Además, templos como Karnak y Luxor, dedicados a los dioses, muestran la devoción religiosa y el increíble conocimiento de ingeniería y matemática que poseían los egipcios. Cada piedra colocada narraba una historia celestial, reflejando una cultura obsesionada por el más allá y la vida eterna. En el ámbito artístico, los egipcios destacaron por su meticulosa artesanía y simbología. Las pinturas murales, estatuas y relieves eran más que simples decoraciones. Eran vehículos de comunicación con los dioses y medios para asegurar la perpetuidad del alma. La iconografía egipcia, rica en simbolismo, codificaba mensajes religiosos y sociales, haciendo uso de un código visual complejo que solo algunos elegidos podían comprender en su totalidad. Esta riqueza artística ha permitido a los investigadores reconstruir aspectos cruciales de la vida cotidiana y las creencias de esta enigmática civilización. La religión jugaba un papel central en la vida de los egipcios. Su panteón de dioses y diosas influía en todas las esferas de su existencia. Osiris, Isis, Horus y Anubis eran deidades omnipresentes que regían desde la creación del mundo hasta el juicio de las almas en la otra vida. La práctica de la momificación, destinada a preservar el cuerpo para la eternidad, es testimonio de la profunda convicción en una vida después de la muerte. Estas creencias religiosas no solo moldearon las prácticas funerarias, sino que también fueron la columna vertebral de la moral y la ley en Egipto. Hoy en día, la civilización egipcia sigue cautivando la imaginación colectivamente. Los descubrimientos arqueológicos continúan aportando nueva luz sobre su vida diaria, sus tradiciones y su extraordinario legado. Las enseñanzas del antiguo Egipto, resguardadas en las arenas del tiempo, siguen siendo un testimonio perenne de la grandeza y sofisticación de una de las culturas más emblemáticas de la historia. El Nilo, el gran río de la vida, serpentea a través del árido paisaje de Egipto, infundiendo vitalidad en cada esquina que toca. Su presencia no solo aporta agua, sino que arrastra consigo un manto de fertilidad y prosperidad que ha hecho florecer a las civilizaciones a lo largo de sus orillas. Desde tiempos inmemoriales el Nilo ha sido venerado como una divinidad, concediendo vida de manera constante y generosa. Las aguas del Nilo eran esenciales para la agricultura en el antiguo Egipto. Cada año, su crecida depositaba un limo rico en nutrientes sobre los campos adyacentes, renovando el suelo y asegurando excelentes cosechas. Sin este fenómeno, conocido como la inundación anual, Egipto no habría alcanzado el estatus de potencia que sostuvo durante tantos siglos. Este ciclo natural era tan predecible y fiable que le permitió a la civilización egipcia desarrollarse y planificar sus actividades agrícolas con una precisión notable. Los egipcios construyeron sus ciudades y templos cerca del Nilo, aprovechando su curso para el transporte y el comercio. Las embarcaciones de papiro, moviéndose suavemente sobre las aguas, llevaban mercancías,
personas y culturas, tejiendo una red de conexiones entre los diversos puntos del país. Este comercio fluido no solo llenaba los mercados de productos, sino que también facilitaba la difusión de ideas, tecnologías y tradiciones que se expandían río abajo, uniendo corazones y mentes bajo el vasto manto del Nilo. Además de ser una arteria de comercio y fertilidad, el Nilo tenía un profundo significado espiritual para los egipcios. Se creía que era un regalo de los dioses, una manifestación en la tierra del sistema cósmico. El dios Hapi era adorado como el espíritu del río, y era frecuentemente invocado para bendecir las aguas y asegurar la abundancia. A lo largo de su curso, los grandes templos y monumentos eran un testimonio del profundo respeto y reverencia que los egipcios sentían por el Nilo. Sin duda, el Nilo también condicionaba la vida diaria y los ciclos de trabajo de los egipcios. Las estaciones agrícolas, las festividades y las prácticas religiosas estaban en sincronía con el ritmo del río. Los pescadores lanzaban sus redes confiados en una pesca abundante, y los campesinos labraban los campos, sabiendo que cada surco que abrían estaba bendecido por la eterna presencia del río. El Nilo, con su flujo constante y benévolo, era el verdadero pulso que daba vida a uno de los mayores imperios de la antigüedad. Así, el Nilo no solo regaba los campos de Egipto, sino que también le confería identidad, propósito y continuidad. Este río, al dar y sostener la vida, se erigió como el corazón palpitante de una cultura que ha dejado su huella indeleble en la historia de la humanidad. En el antiguo Egipto, los faraones no solo eran reyes, eran considerados verdaderos dioses en la tierra. Sus súbditos los veneraban como seres divinos, asegurándose de que cada decisión real fuera vista como un decreto celestial. Este poder absoluto no solo derivaba de su posición política, sino de una creencia espiritual profundamente arraigada que los vinculaba directamente con los dioses del panteón egipcio. La imagen del faraón estaba siempre entrelazada con la de los dioses como Horus y Ra. Desde el momento de su coronación, el faraón era conocido como hijo de Ra, el dios del sol, lo que le otorgaba una autoridad celestial. Este vínculo sagrado no solo consolidaba su poder, sino que también establecía un orden divino, en el que el faraón actuaba como intermediario entre los dioses y los hombres. Era él quien garantizaba la Ma'at, el concepto de armonía y justicia que era esencial para la vida y la estabilidad en Egipto. Las pirámides y templos, monumentos colosales construidos a lo largo de la historia egipcia, servían como símbolos del poder divino del faraón. Estos edificios no solo eran tumbas, sino lugares sagrados donde se rendía culto a su divinidad. Incluso en la vida después de la muerte, las inscripciones en las paredes narraban la vida y las hazañas del faraón, presentándolo como un semidios que vencía a sus enemigos y aseguraba la prosperidad de su pueblo gracias a su divina protección. El faraón también desempeñaba un papel crucial en los rituales religiosos y ceremonias que aseguraban la bendición de los dioses. En festivales importantes como el Opet y la Bella Fiesta del Valle, el faraón recorría el Nilo en barcas sagradas, llevando consigo estatuas de los dioses para renovar la fuerza vital del país. Estas ceremonias no solo afirmaban el poder del faraón, sino que también fortalecían las creencias religiosas de la sociedad, reafirmando que el orden cósmico seguía intacto bajo su reinado. La asociación con la divinidad incluso determinaba la manera en que el faraón era visto y representado por su gente. Su imagen, a menudo reproducida en estatuas y relieves, era idealizada y dotada de atributos divinos, como la corona doble que simbolizaba la unificación del Alto y Bajo Egipto. Esta representación no solo era artística, sino una herramienta política que mantenía a la población alineada con la ideología divina del liderazgo del faraón. Finalmente, la muerte del faraón marcaba la transición a la eternidad, donde continuaría gobernando como un dios en el más allá. La momificación y los elaborados funerales aseguraban que el faraón pudiera cumplir este destino divino al construir sus monumentos funerarios y realizar los rituales adecuados. Los egipcios creían que estaban preservando el delicado equilibrio entre la vida y la muerte, asegurando así la continuidad de la prosperidad y el orden divino para las generaciones futuras. La escritura jeroglífica
desarrollada por los antiguos egipcios, es uno de los sistemas de escritura más impresionantes y enigmáticos de la historia. Utilizada para documentar su religión, historia y la vida cotidiana, esta forma de escritura combina belleza y complejidad, capturando la esencia de la civilización egipcia. Cada jeroglífico es una obra de arte en sí mismo, representando no solo sonidos, sino también ideas y conceptos que ofrecen una ventana al pensamiento y la cultura de un mundo antiguo. El sistema jeroglífico consta de más de 700 símbolos diferentes, cada uno con su propio significado y función. Existen 3 categorías principales de jeroglíficos: fonogramas, ideogramas y determinativos. Los fonogramas representan sonidos, permitiendo que el lenguaje hablado se transforme en escrito. Los ideogramas son símbolos que representan objetos o ideas específicas, como un pájaro para representar un ave o un sol para el día. Los determinativos, por su parte, se utilizan al final de las palabras para aclarar su significado. Esta combinación permite una riqueza y flexibilidad en la escritura que es única. El uso de jeroglíficos no se limitaba solo a textos religiosos y ceremoniales. También se empleaban en actividades cotidianas, como el comercio, la administración y la correspondencia personal. Los escribas, una clase altamente respetada y bien entrenada, eran los responsables de esta escritura. Con largas jornadas de aprendizaje, los escribas dominaban la complicada tarea de combinar símbolos de manera coherente y atractiva. Las paredes de templos y tumbas, así como papiros, se llenaban de inscripciones que narran los logros de faraones, dioses e incluso personas comunes. Una de las características más fascinantes de la escritura jeroglífica es su capacidad para transmitir una narrativa visual. A menudo, los jeroglíficos se disponían en columnas o filas y podían leerse de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, dependiendo de la dirección en la que miraban los símbolos. Esto permitía una flexibilidad única en la composición de textos, adaptándolos a diferentes superficies y contextos. Cada texto no solo comunicaba un mensaje a través de palabras, sino también un sentido de movimiento y estética. El desciframiento de los jeroglíficos fue un desafío que perduró por siglos, hasta la llegada de la piedra de Rosetta, descubierta en 1799. Esta piedra contenía un decreto escrito en jeroglíficos, demótico y griego antiguo, gracias al trabajo de eruditos como Jean-François Champollion, quien desentrañó la clave de su lectura en 1822. Hoy podemos entender gran parte de la historia y cultura egipcia con una precisión que antes era inimaginable. La piedra de Rosetta no solo abrió una puerta al pasado, sino que también reveló la sofisticación y el ingenio de los antiguos egipcios. La escritura jeroglífica continúa siendo una fuente de fascinación y estudio. No solo nos ofrece información sobre la vida diaria y espiritual de los antiguos egipcios, sino que también nos inspira con su arte y técnica. Cada símbolo, magistralmente diseñado, nos invita a explorar más profundamente una de las civilizaciones más duraderas e influyentes de la historia humana. En cada inscripción, podemos sentir la conexión entre el pasado y el presente, recordándonos la universalidad del deseo humano de comunicar y preservar nuestro legado. Los antiguos egipcios tenían una profunda creencia en la vida después de la muerte, la cual era un elemento central en su cultura y espiritualidad. Para ellos, la existencia continuaba en otra dimensión, lo que significaba que debían prepararse adecuadamente para ese viaje. Esta creencia no solo influenciaba su vida cotidiana, sino que también dictaba la manera en que se trataban a los muertos y cómo construían sus últimas moradas. Las tumbas de los faraones y nobles eran monumentales y detalladamente planeadas, reflejando no solo la riqueza y el estatus del individuo, sino también su preparación para la vida eterna. Las pirámides para los primeros faraones servían como tumbas colosales, que no solo protegían los cuerpos momificados y sus pertenencias, sino que también simbolizaban una escalera hacia el cielo. Estas estructuras eran vistas como una manera de ayudar al difunto a alcanzar la vida después de la muerte, proporcionando un camino directo hacia los dioses. La momificación era un proceso esencial en la preparación para la vida después de la muerte.
Este intrincado procedimiento garantizaba que el cuerpo permaneciera intacto para su viaje al más allá. Los embalsamadores cuidadosamente removían los órganos internos, que eran conservados en vasos canopos, mientras que el cuerpo era recubierto en sales y envuelto en lino. Esto aseguraba que el difunto tuviera un cuerpo intacto y reconocible, el cual, según ellos, necesitarían en la otra vida. Además de la preservación física del cuerpo, los egipcios también llenaban las tumbas con tesoros y objetos personales. Estos artículos eran considerados necesarios para la vida después de la muerte y garantizaban que el difunto tuviera todo lo que necesitaba en el más allá. Desde muebles hasta joyas, todo se disponía con meticulosidad alrededor de la tumba. Incluso alimentos y bebidas eran colocados en recipientes para satisfacer las necesidades del difunto en su travesía. El viaje al otro mundo también requería protección espiritual. Para ello, los egipcios recurrían a amuletos y hechizos, muchos de los cuales eran inscriptos en las paredes de las tumbas o en el propio sudario del difunto. El Libro de los Muertos, una colección de conjuros y fórmulas mágicas, era una herramienta crucial que ofrecía una guía detallada sobre cómo navegar el inframundo y superar los peligros que se pudieran encontrar en el camino hacia la inmortalidad. Finalmente, las ceremonias funerarias eran un aspecto crucial del entierro. Los rituales, que incluían oraciones y ofrendas, eran llevados a cabo para asegurar la transición exitosa del alma al más allá. Los sacerdotes realizaban ceremonias complejas que garantizaban que el difunto fuera aceptado en la vida eterna por los mismos dioses. Este conjunto de creencias y prácticas, meticulosamente seguidas, refleja la profunda relación que los antiguos egipcios tenían con la muerte y su fe en una vida más allá de esta terrenal. La momificación era un rito sagrado para los antiguos egipcios, concebido para asegurar que los cuerpos de los difuntos fueran preservados para la otra vida. Este proceso, único y minucioso, consistía en varios pasos detallados para garantizar que el fallecido tuviera una transición segura y reverente hacia el más allá. El primer paso era la purificación del cuerpo, que incluía lavarlo con agua del Nilo y limpiarlo con aceites. Una vez purificado, se removían los órganos internos, excepto el corazón, que se consideraba el centro de inteligencia y emoción, y digno de acompañar al difunto en la eternidad. Los órganos extraídos se conservaban en vasos canopos, cada uno protegido por un dios funerario. El siguiente paso crucial era el secado del cuerpo con natrón, una sal natural encontrada en las riberas del Nilo. Este proceso de deshidratación, que duraba unos 40 días, aseguraba que el cuerpo no se descompusiera. Una vez seco, el cuerpo se ungía con aceites y resinas aromáticas para mantener la elasticidad de la piel y proporcionar una barrera protectora contra las bacterias. La envoltura del cuerpo era un arte en sí mismo. El cuerpo se cubría con tiras de lino, cada una empapada en resina, durante un proceso que podía durar hasta 2 semanas. Entre las capas se colocaban amuletos protectores, cruciales para la seguridad espiritual del fallecido. El más importante de estos amuletos era el escarabajo, colocado sobre el corazón, simbolizando la resurrección y la vida eterna. Finalmente, el cuerpo momificado era colocado en un sarcófago tallado y decorado con jeroglíficos, invocando a las deidades y asegurando el correcto viaje hacia el más allá. Este sarcófago era luego situado en una tumba, equipada con provisiones, tesoros y objetos de uso diario, considerados necesarios para la otra vida. Además, inscripciones en las paredes narraban los logros del difunto y contenían oraciones y conjuros para los dioses. La creencia de que la vida continuaba después de la muerte era central en la cultura egipcia. La momificación no solo preservaba el cuerpo físico, sino que también ayudaba a mantener el Ka, la esencia vital de una persona, conectada al mundo. Esta práctica refleja la profunda espiritualidad y el respeto por el ciclo de la vida y la muerte en la sociedad egipcia. En definitiva, la momificación era mucho más que un mero proceso de conservación corporal. Era un testimonio del ingenio, devoción y reverencia que los antiguos egipcios sentían hacia la vida después de la muerte. Al momificar a sus muertos, los egipcios aseguraban que cada individuo pudiera disfrutar de una existencia eterna,
honrando así el complejo y rico patrimonio cultural que aún perdura hasta nuestros días. La religión egipcia era un vasto y complejo entramado de creencias, donde miles de dioses y diosas tejían los hilos del cosmos. Cada deidad, con sus asombrosas historias y características, se entrelazaba en un tapiz que definía la vida y el destino de los antiguos egipcios, desde el imponente Ra, dios del sol, hasta el misterioso Osiris, señor de los muertos. El panteón egipcio era una representación viva de las fuerzas naturales y sobrenaturales. Ra, el dios solar, gobernaba los cielos desde su barco celestial, viajando a través del cielo durante el día y enfrentando a los peligros del Aduat, el inframundo. Cada noche, su infinito ciclo de muerte y renacimiento aseguraba la continuidad de la vida en la tierra. Los egipcios, agradecidos, celebraban el amanecer y la puesta del sol como símbolos de las bendiciones diarias que Ra otorgaba. Osiris, en cambio, era el soberano del inframundo y guardián de la otra vida. Asesinado y desmembrado por su hermano Set, fue resucitado por su esposa Isis, quien con gran devoción y magia reunió sus partes y le devolvió la vida. Osiris se convirtió en el juez supremo de las almas, pesando sus corazones contra la pluma de Maat para determinar su destino eterno. Isis, la esposa fiel y hechicera poderosa, era una de las diosas más veneradas. Su habilidad para curar y su infinita sabiduría la hicieron popular entre los egipcios, quienes la invocaban en momentos de necesidad. Isis no solo restauró la vida de Osiris, sino que también protegió a su hijo Horus, guiándolo a reclamar su lugar legítimo como faraón y vengar la muerte de su padre. Horus, el dios halcón, encarnaba el poder real y la guerra. Hijo de Osiris e Isis, se le representaba con la cabeza de un halcón y el ojo de Ra, como símbolo de protección y retribución. Su lucha titánica contra su tío Set, el dios del caos y la destrucción, personificaba la eterna batalla entre el orden y el caos, un conflicto que resonaba en los corazones de los egipcios. Otros dioses como Tot, el dios de la sabiduría y escriba de los dioses, y Hathor, la diosa del amor y la fertilidad, también ocupaban lugares importantes en el panteón egipcio. Cada deidad tenía su propio culto y templos dedicados, donde los fieles ofrecían rituales y sacrificios para ganar su favor y protección. La variedad y riqueza de estas divinidades evidenciaban la profundidad del pensamiento religioso egipcio. La vida cotidiana de los egipcios estaba impregnada por estos dioses. Templos majestuosos se alzaban a lo largo del Nilo, sirviendo de centros religiosos y administrativos. Las fiestas religiosas marcaban el calendario, ofreciendo momentos de celebración y renovación espiritual. Los faraones, considerados dioses vivientes, se alzaban como intermediarios entre lo divino y lo humano, reforzando la conexión íntima entre el cielo y la tierra. Así, la religión egipcia no solo daba sentido a su mundo, sino que también definía su identidad y legado, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. La arquitectura egipcia emerge como un testimonio imperecedero de una civilización que dominó las técnicas constructivas con una maestría inigualable. Los esbeltos y simétricos perfiles de las pirámides se erigen imponentes en el desierto, capturando la esencia de la eternidad. Estas estructuras no solo servían como tumbas para sus faraones, sino también como monumentos al ingenio y dedicación de una sociedad que veneraba la vida después de la muerte. Las pirámides de Giza, entre las más reconocidas, son un verdadero prodigio de la ingeniería antigua. Con la Gran Pirámide de Keops, los egipcios alcanzaron cotas insospechadas de precisión y durabilidad. Cada bloque de piedra fue tallado y colocado con una exactitud asombrosa, reflejando un conocimiento avanzado de matemáticas y astronomía. Muchas teorías intentan explicar las técnicas utilizadas en su construcción, pero el método exacto sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Más allá de las pirámides, los templos egipcios relatan historias míticas y muestran el fervor religioso de sus constructores. Construidos a lo largo del Nilo, estos templos eran lugares de renovación espiritual y celebraciones. Karnak y Luxor
son dos ejemplos emblemáticos donde la grandiosidad se mezcla con intrincados jeroglíficos y relieves tallados en sus muros. Los monumentales pilonos y las avenidas de esfinges guiaban a los visitantes a través de un viaje simbólico hacia la divinidad. En un rincón más remoto, el templo de Abu Simbel se destaca por su monumentalidad y ubicación estratégica, esculpido directamente en la roca, ordenado por Ramsés II. Sus colosales estatuas dominan la entrada, vigilando eternamente el río Nilo. Este templo no solo impresiona por su tamaño, sino también por el ingenio empleado en su reubicación en la década de 1960 para evitar que fuera sumergido por las aguas de la represa de Asuán. Esta hazaña moderna rinde homenaje al espíritu ingenioso que caracteriza a la arquitectura egipcia. Los obeliscos y estelas son otra muestra del virtuosismo de los maestros constructores egipcios, tallados en granito y decorados con inscripciones. Estos monumentos conmemorativos simbolizan rayos de sol petrificados, uniendo el cielo y la tierra en un solo significado espiritual. La elaboración de estas estructuras requería una precisión extrema y una fuerza laboral organizada en perfecta armonía. Finalmente, la arquitectura doméstica y urbana no se queda atrás. Las ciudades egipcias, con sus viviendas de adobe y complejos palaciegos, reflejaban un entendimiento profundo de los recursos disponibles y del clima. Las casas tenían patios interiores que proporcionaban ventilación y sombra, mientras que los palacios de los faraones eran verdaderos centros de poder y lujo adornados con frescos y mosaicos. En resumen, la arquitectura egipcia continúa fascinando a la humanidad por su grandeza y monumentalidad. Cada piedra, cada columna y cada jeroglífico cuenta la historia de un pueblo que supo plasmar sus creencias y aspiraciones en estructuras que han perdurado a través de los milenios. Es un legado que seguirá inspirando admiración y asombro en generaciones venideras. La sociedad egipcia antigua presentaba un impresionante grado de organización, con una jerarquía social claramente definida que permitía el funcionamiento de una civilización avanzada y duradera. En la cúspide de esta estructura se encontraba el faraón, considerado no solo un líder político y militar, sino también un ser divino cuya existencia era fundamental para el mantenimiento del equilibrio y la prosperidad en el universo. Debajo del faraón se encontraban los nobles y los sacerdotes. Los nobles, a menudo relacionados por lazos familiares con el faraón, poseían grandes extensiones de tierra y ocupaban cargos importantes en el gobierno. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la vida cotidiana, encargándose de los templos y ofrendas a los dioses, asegurando así la favorabilidad divina para el pueblo. Los sacerdotes también actuaban como médicos y astrónomos, utilizando su conocimiento para el beneficio de la sociedad. Más abajo en la jerarquía se ubicaban los escribas y funcionarios, quienes eran responsables del registro y la administración del vasto territorio egipcio. Los escribas eran altamente valorados, ya que dominaban el arte de la escritura jeroglífica. Gestionaban tareas administrativas como la recolección de impuestos, la documentación legal y la supervisión de construcciones monumentales. La educación para convertirse en escriba era rigurosa, lo que hacía de esta posición un puesto respetado y envidiado. Los artesanos, carpinteros y joyeros ocupaban la siguiente franja de la pirámide social. Su habilidad y destreza en la creación de productos diversos eran esenciales para la vida diaria y para los ritos religiosos, como la fabricación de estatuas y ornamentos para templos. Los comerciantes y los mercaderes también desempeñaban un papel vital, facilitando el intercambio de bienes y productos, tanto dentro como fuera de Egipto, lo que permitía el acceso a materiales exóticos y mantenía activa la economía. En la base de la estructura social egipcia se encontraban los campesinos y los trabajadores, que constituían la mayoría de la población. Los campesinos trabajaban en las tierras arables a lo largo del Nilo, cultivando trigo, cebada y lino, mientras que los trabajadores participaban en la construcción de los colosales monumentos faraónicos. Aunque estas personas tenían poco poder y vivían con modestos recursos, su contribución era fundamental para la autosuficiencia y la riqueza del imperio. Finalmente, existía una clase de esclavos, que aunque no eran el motor principal de la economía,
desempeñaban tareas auxiliares en hogares de nobles y sacerdotes, y en proyectos de construcción. Estos esclavos, a menudo prisioneros de guerra, podían en ocasiones ganar su libertad. La sociedad egipcia, con su intrincada jerarquía y roles definidos, es testimonio de una civilización que valoraba cada aporte, desde el faraón hasta el campesino más humilde, para el mantenimiento de su grandeza. La civilización egipcia, con sus majestuosas pirámides y faraones reverenciados, ha dejado una marca imborrable en la historia de la humanidad. Las enigmáticas pirámides de Giza, erigidas hace miles de años, siguen siendo testigos de la grandeza de una civilización que supo desafiar los límites del tiempo y la ingeniería. No solo son maravillas arquitectónicas, sino también símbolos de un poder y una devoción sin igual. Además de sus monumentos, la civilización egipcia nos legó un sistema de escritura que revolucionaría el conocimiento. Los jeroglíficos no solo decoraban las tumbas de los faraones, eran herramientas cruciales para la preservación de la historia y la sabiduría ancestral. Con el descubrimiento de la piedra Rosetta, los enigmas de esta escritura comenzaron a desvelarse, permitiendo a los historiadores y arqueólogos conectar las piezas del pasado con el presente. En el ámbito de la medicina, los egipcios fueron pioneros, practicaban cirugías avanzadas y tenían un conocimiento detallado del cuerpo humano. Sus tratados médicos, conservados en papiros, revelan técnicas y remedios que aún encuentran eco en la medicina moderna. Estos documentos demuestran no solo su habilidad técnica, sino también su profunda observación de la naturaleza y el cuerpo. El arte y la mitología egipcia han inspirado a culturas a lo largo de los siglos. Las deidades como Ra, Osiris e Isis no solo gobernaban el panteón egipcio, sino que sus historias y atributos han influido en mitologías posteriores y siguen fascinando a millones. Las exploraciones artísticas en tumbas y templos, con sus vibrantes colores y precisos detalles, continúan siendo estudiadas y admiradas por su excelencia y simbolismo. En términos de organización social y políticas, Egipto fue igualmente innovador. Su estructura jerárquica, desde el faraón hasta los campesinos, y su innovación en la gestión de recursos, como el sistema de riego del Nilo, sentaron precedentes que serían adoptados por futuras civilizaciones. El Nilo, considerado la arteria vital de Egipto, no solo proporcionaba sustento, sino que también era central en la cosmovisión y los rituales religiosos. La influencia egipcia no se limita al pasado antiguo. En la época contemporánea, la fascinación por Egipto ha permeado la literatura, el cine y la moda. Películas épicas y exposiciones en museos de todo el mundo atraen a multitudes, ansiosas por conectarse con un legado tan rico y misterioso. Esta fascinación contemporánea es testimonio de un impacto cultural que sigue vivo y vibrante en la conciencia global. En resumen, el legado egipcio es un reflejo de ingenio, innovación y espiritualidad. Recorrer sus logros es adentrarse en una historia de grandeza sin paralelo, una herencia que, lejos de desaparecer, sigue influenciando y cautivando al mundo, demostrando una vez más que el viaje del Nilo sigue navegando en las aguas del tiempo. El misterio de la construcción de las pirámides egipcias ha fascinado a la humanidad durante siglos. Estas majestuosas estructuras son ventanas al pasado, permitiendo vislumbrar una civilización avanzada y compleja. Las pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Giza, no solo son monumentos de extraordinaria ingeniería, sino también testigos de la devoción y esfuerzo de miles de personas. El proceso de construcción de las pirámides fue una obra titánica que requirió un conocimiento profundo de arquitectura y logística. Se estima que la Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Keops, contiene aproximadamente 2-3 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de 2-5 toneladas. La extracción y transporte de estos bloques desde canteras distantes son temas de intenso debate entre los arqueólogos. La teoría más aceptada sugiere que los bloques fueron transportados utilizando trineos de madera sobre caminos de barro mojado para reducir la fricción. Pero ¿cómo lograron estos antiguos egipcios colocar tales bloques con precisión milimétrica? La respuesta podría residir en una combinación de rampas, poleas
y la pura determinación de una fuerza laboral bien organizada y motivada, se piensa que las rampas, tanto internas como externas, fueron empleadas para elevar los bloques a alturas cada vez mayores. A lo largo de los años, se han descubierto inscripciones y relieves que detallan aspectos de la vida de los trabajadores de las pirámides, lejos de ser esclavos. Muchos de estos trabajadores eran artesanos y agricultores egipcios, que participaban en trabajos temporales como parte de un sistema de impuestos laborales, conocido como corvée. Estas comunidades vivían en asentamientos bien planificados cerca de los sitios de construcción, donde se les proporcionaba comida, alojamiento y atención médica. No menos impresionantes son las técnicas que emplearon para alinear las pirámides con una precisión asombrosa. Las 4 caras de la Gran Pirámide están alineadas casi exactamente con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Esto demuestra un vasto conocimiento de astronomía y matemáticas que los antiguos egipcios poseían. Los métodos específicos de alineación aún están en discusión, pero incluyen teorías como el uso de la observación de las estrellas o el seguimiento de la sombra proyectada por el sol. Las pirámides simbolizan no solo el poder y la riqueza de los faraones, sino también la creencia en una vida después de la muerte y un deseo de garantizar la eternidad. Cada pirámide era parte de un complejo funerario más grande, que incluía templos y otras estructuras diseñadas para facilitar el viaje del faraón al más allá. Las decoraciones y textos jeroglíficos encontrados en estos complejos proporcionan una rica fuente de información sobre las creencias religiosas y la vida cotidiana en el antiguo Egipto. A medida que la tecnología avanza, nuevas técnicas como la detección de muones y la creación de modelos 3D están permitiendo a los científicos desentrañar más secretos sobre estas maravillas antiguas. Cada nuevo descubrimiento no solo nos acerca a comprender mejor cómo se construyeron las pirámides, sino que también nos permite apreciar el ingenio y la dedicación de la civilización que las creó. La construcción de las pirámides sigue siendo un testimonio impresionante de la capacidad humana para alcanzar grandes logros. La vida cotidiana de los antiguos egipcios estaba marcada por una sociedad profundamente religiosa y jerárquica. Las márgenes del Nilo eran el epicentro de sus actividades, pues este río les proporcionaba el agua necesaria para la agricultura, así como una vía de comunicación crucial. Los hogares construidos con adobe eran sencillos pero funcionales y reflejaban la posición social de sus habitantes. Desde las humildes casas campesinas hasta los opulentos palacios de los nobles, la mayoría de los egipcios eran agricultores, arando los fértiles campos al borde del Nilo. Cultivaban trigo y cebada, indispensables para el pan y la cerveza, alimentos básicos de su dieta. Durante la estación de inundación, cuando las tierras eran intransitables, los campesinos participaban en trabajos comunitarios, como la construcción de templos o monumentos. Animales como bueyes y burros ayudaban en las labores agrícolas, mientras que el ganado y las aves de corral proporcionaban carne y huevos. La vida en la ciudad, por otro lado, era vibrante y bulliciosa. Los mercados locales eran puntos neurálgicos donde se intercambiaban bienes y se socializaba. Comerciantes y artesanos vendían sus productos, desde joyas elaboradas y vestimentas de lino fino, hasta perfume y muebles. El arte y la educación eran muy valorados. Los escribas, una clase educada y respetada, eran fundamentales en la administración, la contabilidad y la preservación de documentos importantes. La religión impregnaba cada aspecto de la vida egipcia. Deidades como Ra, Osiris e Isis eran veneradas en templos imponentes, donde se realizaban rituales y ofrendas. Los egipcios creían en una vida después de la muerte, lo que influenciaba su cotidianidad y sus prácticas mortuorias. Las mastabas, pirámides y tumbas decoradas revelan la importancia que daban a la preparación para el más allá y a la preservación del cuerpo a través de la momificación. En el ámbito del hogar, la vida familiar era central. Las mujeres, aunque en una posición subordinada, gozaban de ciertos derechos y responsabilidades. Administraban el hogar, educaban a los hijos y participaban en actividades económicas como la producción de textiles. La moda y la belleza también tenían su lugar. Con pieles pintadas, ojos delineados con col
y pelucas usadas tanto por hombres como por mujeres para realzar su apariencia. La recreación incluía música, danza, juegos y deportes. Las fiestas religiosas y las celebraciones privadas brindaban momentos de esparcimiento. Los instrumentos como el arpa, el laúd y el tambor acompañaban cantos y bailes. Los juegos de mesa, como el cenet, y las competencias deportivas como la lucha y el remo, proporcionaban entretenimiento y demostraban habilidades físicas. La vida cotidiana en el antiguo Egipto era, en resumen, una amalgama de labores agrícolas, vida urbana vibrante, profundas creencias religiosas, estructura familiar y momentos de recreación. Esta rica y compleja sociedad dejó un legado perdurable que sigue fascinando al mundo contemporáneo. En el corazón del antiguo Egipto, donde el Nilo serpentea como una arteria vital, nacieron mitos y leyendas que aún hoy resuenan con un misterioso encanto. Los egipcios tenían un profundo arraigo a sus creencias y deidades, tejiendo historias que explicaban el origen del universo, la naturaleza de la vida y la muerte, y los misterios del más allá. Estos relatos eran más que simples cuentos, eran formas de entender y conectar con el cosmos. Entre los mitos más prominentes se encuentra la creación según Heliópolis, que narra cómo el dios Atum surgió del caos primordial. Nun, Atum solo en el vacío infinito dio origen a Shu, el aire, y Tefnut, la humedad. De esta pareja divina nacieron Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Estos mitos no solo describían el origen del mundo, sino que también establecían un orden divino y una jerarquía entre los dioses. Osiris y su esposa Isis son protagonistas de una de las leyendas más conmovedoras y complejas de la mitología egipcia. Osiris fue asesinado por su celoso hermano Set, quien deseaba el trono, pero Isis, con su inquebrantable amor y poderosos encantamientos, reunió los fragmentos del cuerpo de Osiris, devolviéndole la vida de manera temporal. De esta unión nació Horus, quien más tarde vengaría a su padre y restauraría el orden, simbolizando el triunfo sobre el caos y la muerte. El relato del dios solar Ra, navegando por el cielo en su barco sagrado, es otro emblema de la mitología egipcia. Cada noche, Ra viajaba por el inframundo, enfrentándose a peligros y criaturas oscuras, para asegurar el renacimiento del sol al amanecer. Este ciclo eterno de muerte y resurrección reflejaba la creencia egipcia en la vida, después de la muerte y la continuidad del cosmos. Las leyendas también estaban profundamente arraigadas en la vida cotidiana. Amuletos y rituales se basaban en mitos que prometían protección y prosperidad. Los feligreses creían que los dioses intervenían directamente en su vida diaria. Desde las cosechas hasta los conflictos personales, la presencia de los dioses era palpable y directa, moldeando la existencia de cada individuo. Estos mitos y leyendas no solo formaron la base de la religión egipcia, sino que también influenciaron el arte, la literatura y la cultura de esta antigua civilización. Las majestuosas pirámides, los templos dedicados a dioses y faraones, y las elaboradas tumbas llenas de textos sagrados y objetos rituales son testimonio de una fe profunda y persistente. El legado de estas historias sigue vivo, fascinando a generaciones con sus relatos de dioses poderosos, amores trágicos y batallas épicas. En la majestuosa civilización del antiguo Egipto, las mujeres desempeñaron un papel crucial que a menudo se pasa por alto en las narrativas históricas. Desde las vastas orillas del Nilo, donde la vida cotidiana giraba en torno a la agricultura y el comercio, hasta los recintos sagrados de los templos, las mujeres participaron activamente en la construcción y el sostenimiento de su sociedad. A diferencia de muchas otras culturas antiguas, la mujer egipcia disfrutaba de ciertos derechos y libertades que la colocaban en una posición única dentro de aquella época. Las mujeres egipcias tenían la capacidad de poseer propiedades y heredar de sus padres, una práctica que brindaba a las familias una estabilidad económica considerable. Además, podían emprender sus propios negocios y participar en transacciones comerciales. Este nivel de independencia financiera les otorgaba una autonomía inusual para la época, permitiéndoles tomar decisiones importantes sobre sus hogares y sus vidas. No era raro ver a mujeres administrando tierras agrícolas,
mostrando su destreza tanto en la administración como en la ejecución de labores. En el ámbito espiritual y religioso, las mujeres también jugaban un rol central. Cumplían funciones como sacerdotisas dedicadas a diversos dioses y diosas, y en ocasiones llegaban a ocupar posiciones de considerable poder, incluso al nivel del clero masculino. En los templos, eran responsables de rituales y ceremonias que se creían esenciales para mantener el equilibrio y la armonía, tanto en el ámbito terrenal como en el divino. Esto no solo subraya su importancia espiritual, sino también la deep connection que mantenían con las creencias y prácticas sagradas de su tiempo. La vida familiar y doméstica no era menos significativa. Las mujeres eran las principales encargadas de la educación de los hijos, inculcando valores y conocimientos esenciales. Desde una edad temprana, la casa egipcia era un espacio donde las mujeres desplegaban una gran habilidad en la gestión diaria, desde la preparación de alimentos hasta la elaboración de textiles. Estos roles, aunque privados, eran fundamentales para la cohesión social y el bienestar de la comunidad egipcia. A lo largo de la historia, algunas mujeres egipcias lograron ascender a posiciones de gran influencia política, como la legendaria Hatshepsut y la icónica Cleopatra Sebne. Estas figuras no solo desafiaron las normas de su tiempo, sino que también demostraron que el poder y la capacidad de liderazgo no eran exclusividad masculina. Sus reinados dejaron una marca imborrable en la historia, simbolizando la posibilidad y la realidad de un liderazgo femenino fuerte y eficaz. En resumen, el papel de las mujeres en la sociedad egipcia fue multifacético y esencial. Su influencia abarcaba desde la economía y la religión hasta la vida familiar y la política, dejando una huella indeleble en una de las civilizaciones más fascinantes y duraderas de la historia. Al rememorar y estudiar sus contribuciones, se nos revela una imagen más completa y enriquecida del antiguo Egipto y del papel central que desempeñaron las mujeres en dicha cultura. La piedra Rosetta es uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la arqueología. Encontrada en 1799 por soldados franceses en Egipto, esta estela de granodiorita negra ha revolucionado nuestra comprensión del antiguo Egipto. Tiene inscritas, en 3 versiones diferentes, el mismo decreto emitido en Memphis el 196 a.C., lo cual permitió a los expertos desentrañar los misterios de los jeroglíficos egipcios. Nadie había logrado establecer verdaderos paralelos entre los símbolos y su significado. La piedra Rosetta fue la clave que facilitó este entendimiento, pues contenía texto en jeroglíficos, demótico y griego antiguo, la versión griega, un idioma que aún era estudiado y conocido en aquella época. Permitió a los estudiosos levantar un puente hacia el lenguaje sagrado de los faraones. Jean-François Champollion, un lingüista y erudito francés, fue quien logró finalmente descifrar los jeroglíficos utilizando la piedra Rosetta. Champollion dedicó años de su vida al arduo trabajo de comparación y análisis de los textos. En 1822, su perseverancia dio frutos cuando anunció que había logrado entender y descifrar los jeroglíficos. Este logro abrió las puertas a una comprensión mucho más profunda de la cultura egipcia, incluyendo sus costumbres, mitología e historia. La importancia de la piedra Rosetta no solo radica en el desciframiento de los jeroglíficos, sino también en lo que representa para el dominio de la comunicación y la preservación del conocimiento humano. Revelar los textos egipcios permitió a los historiadores reconstruir eventos milenarios, entender la política, la religión y la vida cotidiana del antiguo Egipto. Este descubrimiento ha permitido conexiones y entendimientos entre civilizaciones distantes en el tiempo. Hoy, la piedra Rosetta se encuentra exhibida en el Museo Británico de Londres, atrayendo a millones de visitantes intrigados por su historia y significado. Su influencia perdura, inspirando investigaciones y exploraciones en campos como la lingüística, la historia y la arqueología. La piedra Rosetta nos recuerda que, con paciencia y dedicación, incluso los más profundos misterios de la humanidad pueden ser resueltos. La civilización egipcia, una de las más antiguas y fascinantes de la humanidad, es conocida por sus impresionantes avances tecnológicos a lo largo de milenios.
Los egipcios desarrollaron tecnologías que no solo facilitaron su vida cotidiana, sino que también asombraron al resto del mundo antiguo. Uno de los logros más notables fue la construcción de las pirámides. Estas imponentes estructuras, que aún desafían el paso del tiempo, demuestran un conocimiento avanzado en arquitectura y matemáticas, el uso preciso de herramientas simples como cuerdas y cuñas de madera para mover bloques gigantes de piedra. Es un testimonio del ingenio egipcio, además de la arquitectura. Los egipcios sobresalieron en el campo de la medicina. Papeles antiguos como el papiro Ebers revelan una profunda comprensión de enfermedades y tratamientos. Conocían y empleaban más de 700 remedios naturales, incluyendo hierbas, minerales y procedimientos quirúrgicos. Este conocimiento médico se transmitió y enriqueció en generaciones posteriores, influenciando el saber de otras civilizaciones. La escritura jeroglífica es otro avance crucial, utilizada para registrar la historia, la religión y la administración del Estado. Esta forma de comunicación escrita permitió a los egipcios dejar un legado perdurable. Los complejos jeroglíficos, combinados con el uso de papiro y tinta, facilitaban la documentación y el intercambio de conocimiento entre escuelas y templos. No menos impresionante fue su capacidad para gestionar el agua del río Nilo. Los egipcios desarrollaron sistemas de riego y canales que les permitieron maximizar la producción agrícola. Estas técnicas aseguraron cosechas abundantes y sustento para su población, fortaleciendo la estabilidad y el crecimiento del imperio. Los egipcios también destacaron en la industria textil. Perfeccionaron el arte de tejer lino, produciendo finas telas que eran muy valoradas. A través del uso de telar, inventaron técnicas para crear ropa y accesorios funcionales que también tenían significados simbólicos y religiosos. Finalmente, en el ámbito del transporte y comercio, los egipcios construyeron barcos capaces de navegar tanto en el Nilo como en el mar. Estos barcos no solo transportaban bienes y soldados, sino que también conectaban a Egipto con otras culturas, fomentando el intercambio de ideas y mercancías. En resumen, la civilización egipcia no solo nos legó monumentos impresionantes, sino también una rica herencia de conocimientos tecnológicos que sentaron las bases para muchas innovaciones futuras. Su capacidad para resolver problemas complejos con recursos limitados sigue siendo una fuente de inspiración para las generaciones actuales.